Si son tan amables, vamos a nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a estar considerando desde el verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo número 7. Hemos titulado el sermón de hoy Procurando la bendición de Dios. Y esta es básicamente la manera como me gustaría introducir. Yo estoy seguro que todos nosotros vamos a estar de acuerdo en que anhelamos ser bendecidos. Esa es una realidad. Todo ser humano tiene ese profundo anhelo en su corazón de que pueda alcanzar bendición en esta vida. Yo diría que nadie en su sano juicio, nadie se va a levantar una mañana deseando que las cosas le salgan mal. Yo creo que eso es una locura. El problema es este. A veces nosotros le llamamos bendición a cosas y a situaciones que luego en el tiempo resulta que no son tan buenas como pensamos. A veces nosotros usamos el término bendición y en realidad son criterios muy superficiales. A veces nos enfocamos únicamente en la necesidad de un momento y vemos cualquier cosa y llamamos a eso una bendición. En realidad, para que algo sea una real bendición, Dios siempre tiene que ser parte de eso. Dios debe de estar incluido. Dios es el único que puede garantizar que lo que sea que esté en juego resulte al final de la historia algo de bienestar para nosotros. Entonces la pregunta es esta. ¿A qué llamamos ser bendecidos por Dios? Si Dios es una parte esencial en ese anhelo de ser bendecidos, entonces la pregunta es, ¿a qué llamamos ser bendecidos por Dios? Bueno, hay un pasaje en la Biblia que dice que la bendición de Dios es aquella que enriquece, pero que no trae tristeza con ella. Eso es un tremendo balance. A veces nosotros alcanzamos algo, pero la cuota de agonía, de sufrimiento que hay en medio de ella, invalida totalmente eso. Cuando Dios bendice, el corazón se regocija. Nosotros decimos, cuando Dios bendice, el resultado no se puede medir por lo que yo disfrute por fuera. El resultado debe medirse por lo que yo disfrute por dentro. Es algo que se mide por el deleite de mi alma, no por el deleite de mi cuerpo. Cuando Dios bendice, el resultado no puede medirse por un beneficio del momento, sino debe ser un beneficio sostenible por el resto de mi vida. Cuando Dios bendice, el resultado no puede medirse porque yo obtengo lo que yo quiero, sino porque yo recibo lo que necesito. Muchas veces esas son dos cosas muy diferentes. En conclusión, cuando Dios bendice, el resultado es que terminamos más cerca de Él. Terminamos conociéndolo más, disfrutándolo más, protegidos más por Él. La pregunta otra vez es esta. Entonces, ¿cómo eso funciona? ¿Cómo yo alcanzo eso? ¿Cómo yo puedo ser bendecido por Dios? Y esa es la pregunta que intentaremos responder en este tiempo juntos aquí. Para eso hemos elegido este texto aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Yo quiero tomarme un tiempecito para poner el contexto de lo que está sucediendo. Aquí encontramos uno de los eventos más solemnes en la historia del pueblo de Dios y es la dedicación del templo. Salomón, el rey, está haciendo esto. Los que conocen la historia bíblica sabrán, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios lo liberó, pasaron 40 años por el desierto, estamos aquí. Mientras el pueblo se iba movilizando, lo que ellos tenían era unas tiendas de campañas, por así decirlo.
Tenían un tabernáculo, un sitio movible donde Dios de alguna manera indicaba que su presencia estaba ahí. Por primera vez entonces se va a levantar un sitio fijo, un templo donde Dios habitará. Estamos hablando de uno de los más grandes proyectos que encontramos en la historia del pueblo de Dios. Salomón es el hijo del rey David. David quiso hacer esto. David deseaba levantar una casa para Dios, pero en su gobierno, en su reinado, había estado involucrado en derramamiento de sangre. Y Dios dijo, no, yo no quiero que seas tú. Eso lo hará tu hijo Salomón. Entonces aquí está Salomón en la dedicación de este templo. El proyecto tomó 7 años y medio. Y se emplearon la mayor cantidad de obra humana que jamás podemos imaginar en esta historia. Estamos hablando que después de tanto tiempo, de tanta espera, este es el servicio donde van a dedicar el templo. Ustedes pueden imaginarse la solemnidad que había aquí. Ustedes deben imaginarse el gran acontecimiento que está sucediendo. Yo creo no exagerar al decir que es uno de los eventos más importantes de la historia del pueblo. Yo quiero tomarme un momentito para leerles la descripción que encontramos en la Biblia de lo que estaba pasando. Miren aquí en Segunda de Crónicas capítulo 7. Todo esto es como introducción a lo que vamos a ver hoy. Segunda de Crónicas capítulo 7 dice el verso 1. Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. ¿Pueden imaginar esto? Yo le decía en el servicio pasado, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un concierto. Estamos hablando de un concierto, algo bien organizado, grande, con figuras famosas. Usualmente lo que pasa es, hay muchísima gente que empieza el concierto, sobre todo porque la gente llega tarde. Pero ya cuando llega la hora y va el artista que todo el mundo vino a oír, bueno, pero eso es una introducción, sale humo. Muchas veces lanzan al individuo desde el aire. Se inventan muchísimas cosas. Yo no estoy hablando de humo aquí. Fuego del cielo salió. Consumió todo el holocausto. La gloria de Dios se hizo presente. ¿Pueden imaginar eso? Por un momento. Pero hay algo más. Miren la descripción. Verso 2. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. La presencia de Dios real allí. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del Señor. ¿Qué tan grande fue el sacrificio? Verso 5. Y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares. También los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia, cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos. Los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie. ¿Van tomando una idea de cuál es el evento que estamos aquí? Todo el pueblo de Dios. Y dice el verso 7, esta era una función especial de Salomón como rey. Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí había ofrecido los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz.
Porque el altar de bronce que Salomón había hecho no podía contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura. Y Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días. Si usted se encuentra el servicio de la IBI largo, este fue un culto que duró 7 días. Y todo Israel con él. Una asamblea muy grande que vinieron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Y al 8º día, ese es el cierre, tuvieron una asamblea solemne. Porque habían celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. Entonces, el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Estamos hablando de algo impresionante. El servicio de dedicación de este templo que históricamente se estaba esperando. En lenguaje dominicano, esto fue un éxito. Todo salió como estaba planificado. Si hubiera sido aquí, nosotros hubiéramos estado hablando, ¿cuánta gente se conectaron en el internet? ¿Cuántos likes dieron en Facebook? Los speakers del evento, la comida. Nosotros los dominicanos no podemos hacer nada sin comida. Así que para evaluar un evento a un religioso se habla de comida. Yo no entiendo por qué, pero así es. Fue un éxito. Y después entonces viene una de las cosas más especiales del relato bíblico. Dice el verso 11 y 12. Así acabó Salomón la casa del Señor, el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor, en su palacio. Verso 12. Y el Señor se apareció a Salomón de noche. Esto es muy importante. Esta es la segunda vez que encontramos en el relato bíblico que Dios se aparezca a Salomón. La primera vez sucedió justo cuando él empezó su reino. Los que conocen la historia bíblica sabrán que David, el padre de Salomón, ya estaba descendiente en su gobierno y surgió Salomón. ¿Saben qué edad tenía Salomón cuando comenzó a reinar? Los estudiosos de la Biblia creen entre 17 a 19 años. Y era el rey de una de las naciones más poderosas de la tierra. Entonces, Dios se le apareció y le hizo esta pregunta a Salomón. Salomón, ¿qué tú quieres? Pídeme lo que tú quieres que yo te dé. Y Salomón era un joven temeroso de Dios. Le dijo a Dios, yo lo que quiero es que tú me des un corazón entendido, un corazón sabio para yo manejar un pueblo tan grande, porque yo soy joven. Yo no sé ni cómo salir, ni cómo entrar, yo no tengo idea cómo yo voy a manejar esto. Así que yo te pido esto, dame sabiduría, un corazón entendido. Y dice la Biblia que Dios se agradó tanto en la petición de Salomón, que no solamente lo hizo el hombre más sabio que existía en ese tiempo, también le dio lo que él no pidió. Le dio riquezas, le dio fama, estuvo en su gobierno. Entonces ahora, muchos años después, ya Salomón no es un adolescente de 19 años, ya ha tenido experiencia de gobierno. Ahora está Salomón en uno de los eventos más importantes y otra vez Dios se le apareció. Ahora la pregunta es, ¿qué le dijo Dios? Bueno, hay dos cosas que encontramos que Dios quería comunicar a Salomón. Lo primero es, Dios le quiso decir a Salomón, Salomón, ¿sabes qué? Ustedes me han orado, me han construido esta casa. Yo quiero decirle que he aceptado eso como morada. Mírenlo aquí. Versículo 12. Y el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Esa fue la primera parte. Ahora, la segunda parte no era como se esperaba. La segunda parte no fue que Dios vino impresionado. Dios no le dijo a Salomón, wow, qué montaje, el humo, me encantó, el sonido, la organización. No, Dios no se impresionó. Dios le dijo a Salomón, yo quiero ahora que tú hables al pueblo
y que tú le expliques a mi pueblo cómo yo funciono, cómo yo me relaciono con el pueblo. Yo quiero, Salomón, que tú le expliques que yo sigo siendo el Dios soberano, el Rey del universo, y que yo gobierno lo creado conforme a mi voluntad. Y yo quiero que tú le expliques a mi pueblo que yo espero de ese pueblo, de tal manera que yo pueda seguir bendiciendo. Miren conmigo lo que Dios le dijo. Versos 13 y 14. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, aquí está, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nosotros decimos entonces, hay 4 aspectos aquí que Dios da a Salomón, que en cierta manera encierran el proceso que Dios sigue para bendecir a su gente. No estamos diciendo que eso es una receta, que si usted hace eso hay una garantía de que eso pasará. Pero yo creo que puede ser importante que como iglesia examinemos cuáles son los aspectos que comúnmente se dan en el pueblo de Dios cuando Dios bendice a su pueblo. Lo que yo quiero que examinemos es cuál es el llamado que Dios hace a su pueblo para que haya una expectativa racional de ser bendecido. Entonces el estudio lo he dividido en 2 puntos. Primero, el llamado de Dios establecido. ¿Qué Dios pide? Segundo, la promesa de Dios de bendición. ¿Qué Dios dará? Y tercero, un punto de aplicación. Simplemente para que podamos poner en práctica ese asunto. Así que el primer punto, el llamado de Dios establecido. Lo que miramos aquí en el texto es que antes de que el pueblo de Dios pueda experimentar una especial bendición, hay 4 aspectos aquí que deben ser exhibidos. El pueblo que Dios bendice espiritualmente es el pueblo que Dios hace un llamado especial. ¿Cómo es ese llamado? Hay 4 cosas en ese llamado. Lo primero dice, es un llamado a la humildad. Es un llamado a la humildad. El pueblo que Dios bendice es un pueblo humilde. Dice, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En el hebreo que se escribió en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa aquí, se humillare, indica a alguien pequeño que se coloca bajo alguien a quien encuentra grande. Es alguien que ve su pequeñez y se pone, por así decirlo, bajo la protección de otro más grande. Lo que yo creo que está indicando es que el pueblo a quien Dios bendice es un pueblo que siempre recuerda lo que Dios es. ¿Quién es el Dios a quien servimos? Nosotros servimos a un Dios que es grande. Es un Dios soberano. Es un Dios eterno. Es un Dios majestuoso. Su poder es tan grande que Él sustenta todo lo creado por el poder de su palabra. La pregunta es, ¿cómo es el Dios a quien tú sirves? ¿Cómo tú imaginas ese Dios? ¿Cuál es la visión que tú tienes de ese Dios? Déjame ayudarte. Mira conmigo aquí Isaías capítulo 40, por favor. Muy brevemente. Isaías capítulo 40. En la Biblia encontramos cómo Dios se revela a Él mismo. Esto es impresionante porque esto corrige, ayuda a nuestra visión de lo que Dios es. Isaías capítulo 40. Escuchen lo que dice. Dice el verso 12, hablando de Dios. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Los océanos.
con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? O como consejero suyo le enseñó. ¿A quién pidió consejo? ¿Quién le dio ese entendimiento? Dice el verso 15, he aquí las naciones son como una gota en un cubo y son estimadas como el grano de polvo en la balanza. He aquí, Él levanta las islas como al polvo fino. Verso 17, todas las naciones ante Él son como nada. ¿Y qué significa eso? Nada. Menos que nada. E insignificantes son consideradas por Él. Dice el verso 21, ¿no sabéis eso? ¿No habéis oído? ¿No lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina. ¿Ha visto usted en la sala de algunos de nuestros hogares que para protegernos del sol ponen unas cortinitas que son, yo no sé cómo que se llama eso? El punto es que cuando queremos luz, como que abrimos la cortina. ¿Sabe lo que hace Dios? Los cielos, Él lo abre así, como si fuera una cortina. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Y dice el verso 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, Dios no se fatiga, Dios no se cansa, su entendimiento es inescrutable. Ese es el Dios al que servimos. El problema nuestro es que no vemos a Dios así. Algunos de ustedes saben, todavía mi familia y yo tenemos residencia en Arizona. Una de las atracciones más grandes del estado de Arizona es algo que llaman el Gran Cañón. El Gran Cañón es un hoyo inmenso que, para darle una idea, tiene 446 kilómetros de longitud. ¿Qué tan grande es eso? Bueno, yo estuve buscando en el internet y nuestra isla, incluyendo Haití y República Dominicana, desde el extremo oeste en Haití hasta el extremo más largo al este de nuestro país, hay 390 kilómetros. 1.600 metros de longitud. Eso es un asunto que cuando usted va, esa es la experiencia que a mí me gusta ver la gente. Usualmente cuando nos visita la gente, es el sitio obligado a llevarla, hay que ir al Gran Cañón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después que usted va manejando y llega al Gran Cañón, usted se topa con este abismo. Y usted se para así. Usualmente hay 5 minutos que usted no habla. Y usted se queda viendo este asunto. Y entonces, eso es. Y la gente me dice, ¿y para qué sirve el Gran Cañón? Para eso mismo. Para que usted se ubique. A uno se le va el orgullo. Cuando uno ve esta cuestión, uno sale chiquitito de ahí. El problema nuestro es ese. No pensamos en Dios, no pensamos en su creación. Escuchen esto. Dios creó el universo y lo sustenta. ¿Saben lo que es el universo? El universo está compuesto por millones de galaxias. Ustedes van a aprender un poquito de geografía aquí. Millones de galaxias, ¿ok? Eso es el universo. Una de esas galaxias, una de millones, es la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene millones de estrellas, millones. Una de esas estrellas es el Sol, el sistema solar. En el sistema solar
Hay muchísimas cosas, pero de lo que sabemos hay 8 planetas conocidos. Uno de esos planetas es la Tierra. Entonces, escuche esto. La Vía Láctea es un puntico en el universo. El sistema solar es un puntico en la Vía Láctea. La Tierra es un puntito en el sistema solar. Y hay gente que se encuentra grande porque tiene un solar. Ese es el problema. Cuando nos hacemos conscientes de lo que Dios es, eso sensibiliza nuestras conciencias para recordar lo que somos. Somos gente finitas, mortales. Cuando nos hacemos conscientes de lo que Dios es, esto puede producir un santo temor, una reverencia a ese Dios. Eso debe producir en nosotros una santa humillación. Es venir a Dios y decir, no somos iguales, tú eres Dios. Nosotros somos gente, mortales, creados, que dependemos de ti cada minuto y segundo en nuestras vidas. Dios dice, el pueblo que yo voy a bendecir, gracias, es un pueblo que se humilla en mi presencia, que reconoce lo que es, dice Santiago, Dios da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Dios espera de nosotros humildad. Entonces el pueblo a quien Dios bendice espiritualmente es aquel que contempla con asombro su majestad. Es aquel que distingue su superioridad, su supremacía. Es aquel que tiene un vivo recuerdo de su grandeza, de su poder. Es aquel que se somete humildemente a su perfecta voluntad. El pueblo a quien Dios bendice es un pueblo que continuamente está proclamando la grandeza de su nombre. La grandeza de su nombre. Entonces, ¿cuál es el llamado del pueblo de Dios? Dios dice, si se humilla. Pero eso no solo. En segundo lugar dice, y oraren. Es un llamado a la oración. Un llamado a la oración. Si veo mi pequeñez y veo la grandeza de Dios, entonces el paso obligado es orar, pedirle. Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer. Dios tiene lo que yo no tengo. Dios está disponible para mí, yo voy a Él en humildad. Debemos ser gente de orar. Debemos ser un pueblo de oración. El Señor Jesucristo ilustró esa verdad en Juan 15 diciendo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. El pueblo que Dios bendice practica la oración. Entonces, es un pueblo que está en constante comunicación con Él. Es un pueblo que está consciente de su gran necesidad. Es un pueblo que conoce la misericordia de Dios, por eso va a Él. Es un pueblo que continuamente está dispuesto a honrar a Dios y darle gloria, teniéndole como su protector, como su escudo, como su fuente de bendición. Déjenme decirle esto. La única manera de hacer la bendición de Dios sostenible es si aprendemos a orar más a Dios, a practicar más esa dependencia humilde de Él. Es un pueblo de oración. En tercer lugar, es un llamado a la devoción. Miren conmigo otra vez, Segunda de Crónicas capítulo 7. Yo quiero que leamos el versículo otra vez. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14 dice, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro. En el original, en hebreo, la traducción es, si me desean.
Una cosa es orar a Dios por mis necesidades y porque lo necesito. Otra cosa es desear a Dios. Son dos cosas muy diferentes. La idea es, llegamos a una condición como pueblo de Dios, que Él es la principal prioridad en nuestras vidas. Dios termina siendo el anhelo más profundo de mi corazón. Dios nos capacita para experimentar que ninguna vida es más hermosa, que ninguna vida es más importante, que ninguna cosa es más necesaria que una vida que le disfruta a Él, una vida que le desea. Alguien decía, el verdadero tesoro de un hombre deberá ser medido por las cosas que él busca. Termina la cita. Tu tesoro es lo que busca. Yo te pregunto, ¿cuál es el tesoro de tu vida? ¿Qué es eso que te consume por dentro? ¿Qué es eso que desde que tú te levantas hasta que te acuestas es todo lo que desea tu corazón? ¿Qué consume tus principales energías? ¿Qué es eso que demanda tus más frescos pensamientos, tus anhelos, tus sueños? ¿En qué tú gastas tu vida? Lo que sea la respuesta, eso es tu Dios. Eso es tu Dios. Entonces hablamos de un pueblo que determina no tener dioses ajenos delante de él. Hablamos de un pueblo que determina amarlo con una pasión que va más allá que el deber. Nosotros no amamos a Dios porque debemos, nosotros amamos a Dios porque nos deleita amarle, porque nos gozamos con Él. Es un pueblo que determina seguirle con una gozosa y libre sumisión a su voluntad. Está enamorado. Yo recuerdo a mi mamá cuando yo estaba enamorado de mi morena, y estoy enamorado. Cuando empecé a enamorarme de la morena, para no meterme en problemas, ella me decía, ¿qué es lo que pasó con el muchacho? Perdió la cabeza. Perdió la cabeza. Yo no me imagino que había que decirme, tienes que ir a visitar a tu novio. No, a mí había que decirme, tienes que salirte de tu casa. Pasión por eso. Deseo por dentro. Una simple ilustración. El problema nuestro es, tenemos demasiados afanes en esta vida. Tenemos muchas cosas que nos distraen. Tenemos muchos obstáculos que impiden una real devoción con Dios. Y cuando esas cosas no se tratan adecuadamente, aún el deleite de Dios se vuelve una teoría. No hay pasión. Nosotros vivimos en una generación donde estamos bombardeados por las redes sociales. Yo estuve analizando una investigación que salió el año pasado, realizó una compañía americana en América Latina, y ellos llegaron a una conclusión que las personas promedio gastan cada día en las redes sociales 2 horas al día. 2 horas. Y yo pregunto, si algo de esas 2 horas no están relacionadas a Dios y a su palabra, ¿de dónde habrá pasión por Dios? ¿De dónde aparecerá la energía? ¿De dónde aparecerán los sentimientos, las emociones y los sueños para hacer eso? Entonces, el pueblo a quien Dios bendice espiritualmente es aquel que determina enamorarse de Él. Es el pueblo que determina vivir más cerca de Él cada día, disfrutarlo por siempre. Llega a ser su deleite, su satisfacción en esta vida. Y de nuevo, mi pregunta a ti hoy es, ¿cómo está tu pasión por Dios? ¿Cómo está tu pasión por Dios? ¿Qué tanto tú disfrutas a Dios? ¿Qué tan satisfecho estás en Dios? Dios es todo lo que necesitamos. Alguien decía, Cristo más nada es igual a todo.
En nuestras vidas hay un vacío que solo Dios llena. Si ese vacío intentamos llenarlo de cualquier otra cosa, eso no va a funcionar. No importa lo que sea. Eso es como tratar en una cisterna que está rota. Y mientras más agua echan, más se va. Satisfechos en Dios. ¿Qué tanto deseamos a Dios? Cuando el rey David estaba contemplando esta realidad, él dice en el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, plenitud de gozo, deleite para siempre, el mayor gozo posible, el mayor tiempo posible. ¿Saben qué el problema que tenemos nosotros? Es que muchas veces las cosas que más disfrutamos es por un momentico. De hecho, la gente dice, ay, si no fuera por esos momentitos. Son cortos. Pero en Dios tenemos plenitud de gozo, delicias para siempre. Es el mayor deleite que un ser humano puede señalar. Y finalmente, en el texto encontramos que el pueblo a quien Dios bendice tiene un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Dice el verso 14, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Se regresan de sus malos caminos. El llamado es muy claro. Dios quiere que su pueblo pare de pecar. Dios quiere que su pueblo se aleje de malos caminos. Lo que encontramos es un llamado de Dios diciendo, examina tu vida, identifica aquellas cosas en tu vida que no agradan a Dios y déjalas, sal de ahí, abandona esos malos caminos. Es una ilusión óptica creer que Dios nos va a bendecir si estamos abrazando el pecado. Eso es una contradicción en la Biblia. Cuando Dios descendió a Salomón y le dijo, yo acepto estar aquí en este templo, pero hay una realidad, Salomón, dile al pueblo que ellos tienen que abandonar sus malos caminos. Hay que devolverse. Necesitamos cultivar una vida de santidad. Todos estamos luchando con eso. Nadie ha llegado. Más bien es la actitud que debemos de tener. Si la meta es deleite en Dios, nosotros no podemos abrazar voluntariamente el pecar contra Él. Eso no va a funcionar. Ezequiel capítulo 18 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? En Hechos capítulo 17, el mensaje del Evangelio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, si es por ignorancia que has pecado, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Entonces, el pueblo a quien Dios bendice es un pueblo que determina vivir una vida de santidad práctica. Es un pueblo que mira el pecado como una gran ofensa contra Dios. Es un pueblo que ve el pecado como la más terrible amenaza porque le va a robar su gozo. Es un pueblo que elige voluntariamente apartarse de lo malo y vivir para la honra de su Dios. Cuando Jesús quiso explicar esa realidad, dijo, bienaventurados, dichosos, felices los que tienen limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué encontramos como un llamado al pueblo que Dios bendice? Es un llamado a la humildad, es un llamado a la oración, es un llamado a buscar su rostro, deleitarse en Él. Es un llamado a la santidad. Dios dice que se alejen de los malos caminos. La pregunta entonces es, ¿y Dios qué promete? Vamos a nuestro segundo punto entonces. Otra vez, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y se humilla mi pueblo,
sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces dice, entonces yo oiré desde los cielos, entonces yo perdonaré sus pecados, entonces yo sanaré su tierra. Dice yo. Ahora le toca a Dios. Es el turno de Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente. Lo primero que dice, Dios escuchará. Eso es extremadamente importante. Eso es una gran bendición, porque escuchar es sinónimo de amar. Cuando Dios dice te escucharé, es más que ponerte atención. Es decir, te amo. Yo voy a enfocar toda mi gloria y mi poder para hacerte el bien. Nosotros vivimos en una generación que a gritos está proclamando, hay alguien que me ame allá afuera, hay alguien realmente a quien yo le importe, hay alguien que sin ningún interés de verdad quiera hacerme y ayudarme. La gente dice, a mí nadie me escucha. Nosotros todos estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Tenemos suficientes problemas para tener más problemas con la gente. Es una generación que exhibe como nunca antes este gran desamor. Pero Dios dice, yo te escucharé. Yo te escucharé. Esto es tan importante que el rey David, siendo un rey, el padre de Salomón, él le pedía al pueblo que oraran por él. Cuando habían situaciones muy difíciles, agonizantes, le decía, oren por mí. ¿Qué pedía David, el rey, que oraran por él? Dice el Salmo 20, solamente lo voy a leer, verso 1. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Dice David, oren eso por mí. Que el Señor me responda en el día de la angustia. Que el nombre de Jacob se ponga en alto. ¿Quién de nosotros no ha pasado por esos momentos? ¿Quién de nosotros no ha estado en esas situaciones dolorosas de aflicción, de pérdida, frustrados? No vemos salida a la situación. ¿Qué regalo más grande el saber que hay un Dios que nos escucha? ¿Qué regalo más grande el saber que Dios nos ama? ¿Qué regalo más grande el saber que hay alguien que responderá? Dice Dios en el Salmo 26, yo ahora conozco, dice David, que Jehová salva a su ungido. ¿Cómo yo lo sé? Lo oirá desde los santos cielos. Dios nos escuchará. Dice el Salmo 20 más adelante, versos 7 al 9, estos confían en carros, aquellos en caballos, y nosotros. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos, estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. La más grande bendición es saber que hay un Dios que nos escucha. Los ojos del Señor están sobre sus hijos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Y dice la Biblia, sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a aquellos que andan en sus caminos. Dice, yo los escucharé desde los cielos. Pero hay algo más. Dice, yo los perdonaré. Yo los voy a perdonar, dice Dios. Eso no significa solamente que le escucho la oración. Eso significa, los perdono. Porque esto es importante entender. Bueno, lo que hace el pecado en muchas facetas es que crea una distancia. Cuando nosotros pecamos contra alguien, un amigo, una amiga, un cónyuge, un hijo, lo que sea, una de las cosas que sucede es que inmediatamente por la herida se crea una distancia. Esa distancia puede ser física, algunas veces se separan, otras veces emocional. O sea, estamos juntos, pero hay distancia emocional. Cuando nosotros pecamos contra Dios, se crea una distancia espiritual. No hay comunión con Dios. Entonces, el perdón existe para resolver ese problema del distanciamiento.
Cuando Dios dice te perdono, lo que Dios está diciendo, esa distancia que ha creado el pecado entre nosotros, yo lo voy a eliminar. Te perdono. Yo quiero que estemos cerca. Cuando nosotros practicamos la gracia del perdón, nos unimos. Resolvemos esa distancia que hay. Por eso estamos llamados a perdonar. Cuando Dios perdona, es uno de los actos más sublimes que pueden pasar. De hecho, déjame decirte algo. En una sociedad que vivimos, que la gente está más guiada por culpa que por gozo, es una bendición del cielo el saber que Dios perdona. Eso es uno de los regalos más grandes que un ser humano puede alcanzar. Eso es un regalo de Navidad. Dios perdona. Hay perdón en Jesús. Mi alma puede ser restaurada a una comunión con Dios como nunca antes. Y a nosotros los hermanos, no estamos en el cielo todavía, pecamos aquí. ¿Qué debemos hacer? Pedir perdón. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Cuando en el Salmo 32 el salmista experimentó eso que es la culpa en sí mismo, esto fue lo que él escribió. Dice el Salmo 32, 1 y 2, cuán bienaventurado, la palabra es cuán dichoso, cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido cubierto. Cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel a quien Dios no culpa de iniquidad, cuyo espíritu no hay engaño. Este hombre pasó por ahí y se estaba secando literalmente. Estaba drenado en su alma. Y él llegó a un punto donde pudo alcanzar el perdón de Dios. Y él dijo, qué dichoso es ese hombre. Qué feliz, qué completo aquel a quien Dios perdona. Y finalmente, Dios dice, yo sanaré su tierra. Te voy a escuchar desde los cielos. Te voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Los estudiosos de la Biblia, ellos creen que esta expresión se usa más para hablar de la protección de Dios, de la seguridad de Dios sobre su pueblo. Hay otros sitios, pasajes en la Biblia donde aparece la misma expresión. Por ejemplo, en Jeremías 33, no lo busquen, yo lo voy a leer. Dice, versos 6 y 7, aquí yo traeré salud y sanidad. Yo los sanaré. Yo les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo voy a restaurar el bienestar de Judá, el bienestar de Israel. Yo reedificaré como eran al principio. La idea aquí entonces, Dios bendice a su pueblo porque Dios cuida de su pueblo. Dios es su escudo. Dios es su protección. Dios provee paz en medio de las dificultades. Aquí está el resumen entonces. Cuando Salomón tuvo la oportunidad de hacer esta gran dedicación del templo a Dios, Dios descendió y se le apareció. Y Dios le dijo, yo escuché tu oración, voy a hacer mi morada aquí. Pero hay algo que yo necesito que el pueblo entienda en la manera como yo funciono como Dios. Yo soy soberano, rey del universo. Y hay algunos aspectos que yo necesito que el pueblo exhiba en orden de bendecirlo. Tienen que mostrar humildad. Tienen que practicar la oración. Tienen que buscar mi rostro, deleitarse en mí. Tienen que apartarse de lo malo. Entonces, yo los voy a bendecir. Yo los voy a escuchar desde el cielo. Yo voy a perdonar sus pecados. Yo voy a sanar su tierra. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, amada iglesia, yo creo que Dios está mostrando mucho favor entre nosotros. Yo creo que estamos siendo testigos de muchas misericordias de Dios. Hay muchas evidencias en esta iglesia de la gracia de Dios. La palabra está siendo predicada fielmente cada domingo. Ahí veíamos en un video preciosos testimonios de gente transformada de la oscuridad a la luz. Dios en su poder está transformando la gente.
el evangelio está siendo predicado en los rincones, no solamente de este país, de América Latina, aún en otras naciones. Dios nos está visitando con su gracia y su poder. La pregunta es esta. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a Dios como su pueblo? La pregunta es, ¿cómo vamos a cultivar más humildad para que la gloria sea para Cristo? ¿Cómo vamos a incrementar nuestra vida de oración, nuestra vida de devoción individual en nuestros hogares? ¿Cómo vamos a lograr por su gracia enamorarnos más de Él? ¿Cómo vamos a resolver como iglesia que vamos a hacer guerra al pecado, que vamos a cultivar vidas más santas, agradables a Dios en Jesús? Yo creo que Dios ha sido muy bueno con la IBI. Su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Ahora el reto que tenemos es este. ¿Cómo vamos a seguir dependiendo humildemente de Él para que su presencia continúe con nosotros? ¿Qué resoluciones como pueblo nosotros vamos a hacer de manera intencional para cultivar vidas que glorifiquen más su nombre? Que Dios nos ayude para que podamos ser un pueblo que viva en una humilde dependencia de Él. Que Dios nos ayude para que podamos cultivar una vida de más oración. Que Dios nos ayude para que podamos cultivar una vida de más devoción a Él. Que Dios nos ayude para que podamos apartarnos como pueblo del pecado. Y que al final nosotros podamos decir, Dios bendice a este pueblo. Dios escucha nuestras oraciones desde los cielos. Dios sigue perdonando nuestros pecados. Dios continúa sanando su tierra. Vivimos bajo su protección. Que Dios nos ayude a que su palabra pueda ser practicada en nuestras vidas y que su nombre sea glorificado. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.